Hola, buenos días. Mi nombre es Lelia Inés Albarracín, soy de Argentina. Hace muchos años me dedico a investigar una variedad de la lengua quechua que se llama Quichua de Santiago del Estero. Hago esta aclaración porque la familia lingüística quechua incluye numerosas variedades que son habladas en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Y en todos esos países la lengua es conocida como quechua, salvo en el caso de Ecuador, que se conoce con el nombre de quichua, y en el caso del norte de Argentina, que también recibe el nombre de quichua. En el caso de Argentina, la lengua es actualmente hablada en la provincia de Santiago del Estero, pero hasta fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue hablada en varias provincias de Argentina. Me refiero a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Lamentablemente, en todas estas provincias la lengua se ha extinguido, pero ha quedado como testimonio de la lengua topónimos, es decir, nombres de lugares, y también muchas palabras que utilizamos en el lenguaje cotidiano que son de origen quechua. Y la lengua está hablada actualmente únicamente en la provincia de Santiago del Estero. No se conoce oficialmente la cantidad de hablantes que hablan la lengua. Se estima que son alrededor de 150.000 a 180.000 personas. Una de las características es que la gran mayoría de sus hablantes son bilingües, es decir, pueden expresarse en español y pueden expresarse en quichua. Em, Cuando me decían que cuente de alguna situación en particular, me toca contar una historia muy triste, y es que hace unos años habíamos conocido a una monolingüe hablante de quichua en Santiago del Estero. Una señora no muy grande, tenía aproximadamente 60 años, era conocida como Tina, y no tenía dónde vivir. Entonces, la habían internado en un hospital porque no tenía casa a dónde ir. Yo la entrevisté en algún momento, luego hicimos un video con su triste historia y bueno, finalmente Tina pasó los últimos años de su vida en un hogar de ancianos, siempre hablando en quichua. Em, y lamentablemente para ella muy pocas veces podía encontrarse con alguna persona que pudiera hablar su misma lengua y poder comentar sus necesidades, sus deseos. Y Tina falleció con la pandemia y ha sido una de las historias más tristes que me ha tocado conocer. Digo esto porque, como les comentaba, la mayoría de los hablantes son bilingües y son muy pocos los casos de hablantes monolingües en quichua. Hay una situación muy particular también en Santiago del Estero y tiene que ver con que no hay una correspondencia entre etnia y lengua. Quiero decir con esto que los hablantes no se autorreconocen como población indígena y son un conglomerado formado por descendientes de españoles, descendientes de árabes que se han instalado en la provincia, descendientes de judíos, afrodescendientes y descendientes de indígenas. Es decir, es lo que se conoce como una población criolla que habla una lengua indígena. Y es una situación muy particular. Em, y si uno ve los apellidos de las personas que hablan la lengua, son apellidos españoles o son apellidos árabes,
pero no hay una correspondencia. Y por lo tanto también es difícil encontrar prácticas culturales que tengan que ver con prácticas originarias de América, ancestrales. Son muy, muy pocas prácticas que hay. Em, si tuviera que definir cómo es la lengua, diría que es una lengua socialmente excluida, lamentablemente. La lengua no ocupa un lugar en la escuela, em, la lengua no se enseña en la escuela, los niños no son alfabetizados en lengua quichua. Si tuviera que utilizar otra palabra para definirla, diría que es una lengua culturalmente muy rica, pero que eso se lo vive en el ámbito familiar, en los hogares, donde se le escucha y, y se la transmite, pero muy poco. Generalmente los chicos cuando la aprenden a escondida o la aprenden porque em, su abuela es la que enseña, la abuela es la que transmite la lengua. Los padres generalmente tienen que emigrar a otros lugares en busca de trabajo. Santiago del Estero es una provincia expulsora de población. Mucha gente se va en busca de trabajo y los chicos quedan al cuidado de la abuela y es ella la que transmite la lengua. Y si tuviera que definirla de otra forma, diría que es una comunidad que resiste, que resiste a pesar de los embates del español, a pesar de que está rodeada por una mayoría hispanoparlante, resiste y como puede sigue conservando la lengua. Y es una de las cosas que más admiro de la población, conservar la lengua a pesar de la prohibición, a pesar de la exclusión, a pesar de la discriminación. Y, y es eso lo que me ha llevado a trabajar con ellos. Cuando he comenzado a trabajar con la comunidad quichua hablante, me, me he dado cuenta de que había muy poco material para estudiar la lengua, muy poco material de investigación. Y si lo comparaba con otras comunidades, como por ejemplo las comunidades de Perú, de Bolivia, de Ecuador, hay mucho material impreso y mucho material de consulta. No pasaba eso con Santiago del Estero. Y entonces me había propuesto eh, recopilar, investigar, trabajar, estudiar. Y los primeros libros que he publicado los es decir, con fondos de ayuda privada ni estatal. Y entonces así surgieron tres gramáticas. La primera se llamó La Quichua, el volumen uno, que además de ser una gramática de la lengua con conocimientos básicos, eh, este primer volumen incluye además un diccionario castellano-quichua. Y entonces surgió luego la posibilidad de publicar de nuevo por mi cuenta el segundo volumen. Y en este caso ya estaba incluido un diccionario quichua-castellano. Lamentablemente, ambos libros están agotados. eh, en- no he podido imprimirlos de nuevo porque significaría de nuevo poner de mi bolsillo para poder imprimirlos. Y surgió además luego un tercer volumen de la quichua, que es una gramática donde ya incluye además textos escritos en lengua quichua, que que son recopilaciones de producciones de hablantes. Es importante decir que la literatura quichua de Santiago del Estero es muy rica. Y cuando digo literatura,
Me refiero a relatos que son transmitidos de generación en generación. Me refiero a cuentos, a adivinanzas, a coplas, eh, y son muy ricas y merecen la pena ser recopiladas, a tal punto que surgió otro libro, y este sí, he tenido la suerte de que ha sido publicado por la Secretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, y incluye relatos que tienen que ver con el zorro. Todos son relatos recopilados de hablantes, pero además yo he incluido actividades para ser resueltas, actividades didácticas, em, con la esperanza de que alguna vez la lengua tenga un espacio en la escuela y entonces haya material para trabajar, para ser trabajado, para que alguna vez los chicos vean elementos de su cultura en un libro, en la escuela, porque hasta ahora los chicos no leen textos que tengan que ver con sus creencias, con sus relatos, con lo que escuchan en su comunidad. Y con esa esperanza ha sido escrito y publicado este libro. Y además, felizmente, en los últimos años he tenido la posibilidad de que la Universidad Nacional de Santiago del Estero publique este diccionario castellano-quichua y quichua-castellano, un libro hermoso, muy, muy bien editado, una publicación muy linda de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y a su vez, eh, la Universidad Nacional de Tucumán, que es una provincia vecina, también ha publicado un diccionario temático de mi autoría, también castellano-quichua y quichua-castellano. Em, Son pequeños pasos que se han ido dando para tener material de investigación sobre la lengua. Y em, me, me llena de orgullo poder mostrar todo esto, todas estas publicaciones, y quería decirte que trabajo desde la esperanza, y que siempre sueño con que la lengua siga ocupando lugares de prestigio, que no sea solo el ámbito familiar, sino que también logre conquistar los medios de comunicación, un espacio también en la justicia, un espacio en la escuela. Quiero comentarte que he creado un proyecto para una carrera que se dicta actualmente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que se llama Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Es una carrera que se ha creado a partir de un proyecto de mi autoría y que actualmente se está dictando en la Universidad de Santiago del Estero. Y tengo el orgullo de decir que es la primera y única carrera referida a una lengua originaria de América que se dicta en la República Argentina. Eh, Después de comentar todo esto, quería dejar un mensaje corto, y para eso te pido permiso para leerlo, porque este mensaje figura en uno de los libros, en este libro, y dice así: hay acciones innovadoras gestadas por generaciones que nos han precedido, pero nosotros también podemos alentar la posibilidad de un cambio desde nuestra propia historia. Pretendo relatar espacios de esperanza, y en esa búsqueda me fascina, por ejemplo, encontrar palabras en quichua en un lugar donde la lengua ya no se habla. Creo en la rebeldía de procesos históricos culturales que nacen aquí, primero, en nuestro zonco, nuestro corazón,
y llegan luego a un ámbito académico para decir que no todo está perdido y quizás nosotros logremos llegar antes que la indiferencia y el olvido. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por escucharme.